Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Alejandra Angarita Chaín, directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad. Alessandra Haas Pasiuk, directora de Oxfam México. Marcela Maritza Guerrero Campos, exministra de la Condición de la Mujer y expresidenta ejecutiva nacional de Mujeres en Costa Rica. Y para moderar este panel, cedemos la palabra a Ana Fernanda Hierro Barba, directora de Planeación Estratégica, Consejo Nuevo León. Pues muchas gracias. ¿Está apagado? ¿Ya? Bueno, hola, muchas gracias por acompañarnos en este panel. Creo que con el primer ejercicio que tuvimos el día de hoy quedó clarísima la importancia que nos reúne el día de hoy, por si alguien todavía tenía dudas al llegar. Pero bueno, y un poco la idea de esta conversación que vamos a empezar es ver ya elementos bajados a ejemplos prácticos desde el enfoque de instituciones que ya están o estudiando o trabajando, diseñando, y qué elementos son más relevantes al cuidar el diseño de un sistema estatal de cuidados. Entonces, quisiera empezar con Roberto, que nos acompaña del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, porque colaborativamente entre el Consejo Nuevo León y el CEI hicimos un análisis justamente sobre cómo está la movilidad social en el Estado, y de ahí surgieron resultados muy interesantes sobre el tema de cuidados. Entonces, Roberto, ¿qué nos pudieras compartir precisamente sobre la vinculación entre movilidad social y cuidados para el caso de Nuevo León? Gracias. Dame, está apagado. Toma. A ver. Gracias, Ana Fernanda. Antes que nada, buenos días. Estoy feliz de estar aquí en el marco de los dos anuncios que se hicieron hoy. Y ahora te contesto tu pregunta, pero antes que nada, yo quisiera hacer un reconocimiento a la secretaria Marta Herrera. Ya no me acuerdo, secretaria, cuándo fue. Ahí andas, ¿verdad, Marta? Ya no me acuerdo cuándo fue, pero por el clima que estoy sintiendo en Monterrey, creo que fue más o menos al mismo tiempo el año pasado. Cuando en el marco de un evento similar, el gobernador del estado, Samuel García, se comprometió en el marco de la firma de un convenio de asesoría técnica con la Unión Europea, la Agencia Francesa para el Desarrollo y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, se comprometió a trabajar en la parte de diseño estratégico del sistema estatal de cuidados. Y pues prácticamente ha pasado un año y ya estamos aquí, ¿no? Con la creación de esta comisión intersectorial que básicamente pues va a permitir empezar a operacionalizar los distintos elementos que se requieren para la construcción del Estado. Entonces, en ese sentido, yo quiero reconocer el liderazgo de la secretaria Marta Herrera, agradecerle por haber creído en su momento en una iniciativa de este tipo, y estoy convencido, secretaria, que esto es el inicio de algo muy grande. Y sobre la pregunta que me hacía Ana, justamente en el año 2021 levantamos una encuesta, la encuesta ESRO de Movilidad Social, en este caso para Nuevo León, es una encuesta que hacemos normalmente a nivel nacional cada 6 años y que este año nos vuelve a tocar levantar, pero en el 2021 hicimos una parada en el camino con el caso de Nuevo León, como decía Ana, en colaboración con el Consejo Nuevo León, y en esa encuesta, más allá de lo que normalmente preguntamos, que es básicamente información sobre condiciones de origen y destino de las personas, para saber en ese sentido qué tanto se mueven socialmente, es decir, si les va mejor en la vida y si les va mejor en términos relativos
con relación a cómo les fue a sus padres o al lugar de origen. Ahí incluimos por primera vez un pequeño módulo de cuidados. Y el tipo de resultados que obtuvimos, pues nos confirmaron algo que sabemos de estudios de corte transversal o de estudios cualitativos o de lo que se ha mencionado a lo largo de las presentaciones con relación a la cuenta satélite de INEGI, el valor del cuidado, lo que tiene que ver con la ENUD, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, en fin. Pero aquí entonces la ventaja que teníamos, o lo distinto, no ventaja, sino lo distinto que teníamos es que podíamos evaluar y comparar orígenes y destinos. En este caso en particular, abordándolo desde la perspectiva de las mujeres. Y en el caso de Nuevo León, nada más voy a decir algo así, muy puntual. Pensemos que tenemos una escalera social que va del 1 al 100, ¿no? Son 100 peldaños, y que el accidente de cuna es que nacimos en el peldaño 25, es decir, relativamente en la parte de abajo de la escalera, y somos mujeres. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llegan en promedio esas mujeres que nacieron en el peldaño 25, tomando en cuenta si hay o no hay centros de cuidado infantil en el entorno inmediato en el que se encuentran esas mujeres? Y entonces, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es que cuando no hay centros de cuidado infantil, las mujeres avanzan 4 peldaños en promedio. O sea, nacieron y crecieron en el 25, llegan al 29. Pero cuando se encuentran en un lugar, en un entorno donde hay centros de cuidado infantil, el avance es de 14 peldaños. Es decir, llegan a la posición 39 en promedio. No quiere decir que todas lleguen, por eso digo en promedio, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el simple hecho de contar con una infraestructura social con esas características hace que la probabilidad de avance sea completamente, la probabilidad de alcance en términos de avance en la escalera social sea completamente distinta, ¿no? Y también en el caso de Nuevo León hicimos la diferenciación por zona metropolitana y zona fuera de la zona metropolitana y lugares fuera de la zona metropolitana, y ahí se mantiene el resultado, ¿no? Es decir, donde hay centros de cuidado tenemos esta diferencia de avance importante, pero hay otra parte que tiene que ver con zona metropolitana, que es independientemente de si hay o no hay centros de cuidado, el piso mínimo de avance para las mujeres en zonas metropolitanas, que son zonas mucho mejor equipadas en términos de infraestructura social, es mayor, ¿no? Es decir, no se van al 29, sino que llegan hasta el 33, 34, ¿vale? Entonces, eso en resumen, nada más para decirles qué es lo que pasa en términos de movilidad social cuando se cuenta con ese tipo de infraestructura. Y esto lo hacemos no solamente con centros de cuidado, sino por ejemplo cuando hay mecanismos de protección social en el interior de los hogares, como por ejemplo el hecho de que los padres de esas mujeres cuenten con pensión o no cuenten con pensión, ¿vale? Esa fue la pregunta que me hiciste, ¿verdad? Entonces, si quieren aquí me detengo y espero la que sí. Gracias. Sí, allá. Muchas gracias, Roberto. Sí, oigan, quizá debía haber informado esto previamente, perdónenme, pero vamos a tener una ronda de conversación donde yo voy a dirigir una pregunta a cada una de las personas que van a intervenir. Posteriormente vamos a abrir el espacio de discusión. La idea es que esta sea una conversación más que una presentación de ponencias. Y en este sentido, Alejandra, si nos pudieras compartir, Nacional Monte de Piedad como una institución de asistencia privada, pues toma muchas decisiones sobre asignación de recursos, ¿no?, para inversión en impacto social. Y en este sentido, creo que lo que sería muy relevante para el día de hoy es entender precisamente cómo toman esas decisiones y qué rol juegan los cuidados en la toma de decisiones de ese tipo de inversiones sociales. Gracias. Gracias, Ana. También está apagado. Vamos a rotar. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y todos, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la Secretaría de Igualdad e Inclusión por invitarnos. Felicidades, me sumo a las felicitaciones a la secretaria Marta y a todo el equipo de la Secretaría y al Gobierno del Estado por esta iniciativa tan necesaria
como ya ha sido validada con toda la información que nos han dado el día de hoy en data de desarrollo, de reducción de desigualdades y de acceso a trayectorias de vida dignas para todas las personas. Nacional Monte de Piedad efectivamente es una institución de asistencia privada que desde su mandato fundacional trae en su ADN el ayudar a quien lo necesita, ¿no? Y eso, en términos de lo que significa hoy, es un compromiso social por impulsar que todas las personas puedan acceder a sus derechos, acceder y ejercer plenamente sus derechos y contribuir a la construcción de comunidades justas, sostenibles y equitativas. Efectivamente, pues en los últimos 5 años, en el 2017, el Nacional Monte de Piedad desarrolla un modelo de inversión social alineado con la Agenda 2030 y buscando efectivamente pues contribuir a esta agenda global desde lo local, ¿no? Y en esa definimos entonces una metodología que tomaba como marco de evaluación el enfoque basado en derechos humanos y el enfoque de gestión para resultados de desarrollo. Y con base en estos dos marcos diseñamos una metodología interna que hoy en día, después de haber trabajado mucho en ella y de haber aprendido mucho de ella y de aplicarla con organizaciones de la sociedad civil y consultores que nos acompañaron en todos estos procesos, podemos decir que es un modelo que tenemos listo para transferir también a otras organizaciones de la sociedad civil y compartir este conocimiento con el ecosistema. No es solo de uso exclusivo de Monte, ya hemos logrado avanzar en esa lógica también, entendiendo que podemos agregar valor al ecosistema y al menos compartir estos aprendizajes que hemos tenido en la utilización de estas metodologías en los últimos 8 años. Y solo decir pues que estas metodologías nos permiten entender cómo se encuentran las organizaciones de la sociedad civil, y acá hago foco en los cuidados porque no necesariamente tenemos un foco o una tesis de inversión en los cuidados. Sin embargo, hoy día la cartera de organizaciones apoyadas y fortalecidas por Monte de Piedad está concentrada en un 40% en entidades que ofrecen servicios de salud, de atención en salud, a todas las personas en su ciclo de vida, desde la infancia hasta que son adultos mayores, ¿no? Y también en educación, un 30%. Entonces ahí vamos encontrando las correlaciones. Y luego seguridad alimentaria y en cuarto lugar trabajo digno. Y todo atravesado por una búsqueda de reducción de las desigualdades. Entonces en este sentido, pues reconocemos a las organizaciones de la sociedad civil como un actor que ofrece cuidados a las comunidades que se encuentran en mayor rezago social o en mayor vulnerabilidad, atravesadas por diferentes desventajas. Y en esta lógica, pues nuestro rol con estas evaluaciones es entender cómo se encuentran las organizaciones, que va a determinar no solo qué donativo va a recibir, porque finalmente ese es el primer recurso que entregamos, sino qué proceso de acompañamiento y fortalecimiento va a seguir con el apoyo del Monte de Piedad. Y lo que buscamos es eso, fortalecer e incrementar la calidad de los servicios que ofrecen las organizaciones de la sociedad civil a las poblaciones, ¿no? Ese es como el primer punto, no solamente entregar un dinero para que puedan pagar salarios o ofrecer los servicios de calidad, sino también acompañar a las instituciones en esa trayectoria de fortalecimiento. Que tiene muchas aristas y quizás puedo profundizar eso en la segunda pregunta, pero va desde cómo pueden brindar servicios de mejor calidad, ¿cierto? Cómo pueden ofrecer mejores condiciones de trabajo a sus trabajadores, a las personas que trabajan con ellos, cómo pueden cumplir con regulaciones locales en cuanto a su servicio o en cuanto a entidad donataria autorizada o IAP o ACE le corresponde. Y pues finalmente lo que buscamos desde Monte es acercar estos recursos técnicos y recursos financieros para que el sector pueda fortalecerse, tanto la unidad de organización sociedad civil como el ecosistema, porque de vuelta las organizaciones de la sociedad civil no trabajan solas
interactúan con un ecosistema, con actores con los que son corresponsables en los servicios que ofrecen, y nuestro rol desde Monte es apoyar e impulsar esa labor también. Hasta ahí me detengo. Gracias, Ana. Gracias. Justo… Aplaudimos. Retomando un poquito, entonces, o sea, Roberto nos habla de la importancia de la infraestructura social para poder tener oportunidades, ¿no? En nuestra lógica de aquellas barreras que existen al acceso y ejercicio de los derechos, ¿no? Como mencionas, Alejandra. Entonces, Alexandra, pensando justo en esta lógica sistémica, ¿no? y del enfoque de cuidados como algo pues estructural, sería muy interesante escuchar tu perspectiva sobre cómo sucede esta relación entre la desigualdad y el tema de género con relación a los cuidados, ¿no? Digo, lo hablamos un poco en el panel anterior, pero sería muy interesante la profundización desde tu perspectiva, y en este tema del sistema, ¿por qué es importante pensarlo como sistema? Muy bien, ahí me oye. Sí, buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias por invitar a Oxfam México y por permitirnos contribuir en lo que podemos a este momento histórico. Secretaria, felicidades a ti y a tu equipo, y felicidades al gobierno de Nuevo León. Sí quiero decir que siendo que este es un sistema que incluye a todas las dependencias y que también tuvo la presencia en la mañana de los municipios, lo que hay que reconocer es que el abordaje desde los derechos humanos con principios feministas, pero además justamente abordándolo de forma sistémica desde el gobierno en su conjunto, creo que hay que pues celebrar, la verdad, secretaria, que se pongan unas bases tan sólidas para la creación de un sistema estatal de cuidados. Yo quisiera, Ana, y gracias por la pregunta, como primero abordar esto desde tres perspectivas. La primera es que los sistemas de cuidados, una cosa que ha hecho el Estado mal, el Estado, no el Estado de Nuevo León, el Estado en general, los estados, el Estado-nación y los gobiernos, es pensar que la persona sujeta de los derechos y de los servicios es una persona de una sola lista de características. Normalmente cuando se sienta quien diseña política pública, piensa en el hombre blanco propietario que trabaja, y todas las demás personas que no son esa definición se ven excluidas de las políticas. Y entonces los servicios de cuidados se han visto como una especie de medida subsidiaria para arreglar los problemas de que no seas un hombre blanco propietario que vive en la ciudad, ¿no? Como tienes ese problemita de que no eres esa persona, pues te tenemos que poner ahí unos servicios para que te ayuden y te acompañen. El sistema de cuidados y la manera de ver esto como un derecho revoluciona eso de una forma muy profunda, y por eso decimos que esto es un acto histórico, porque si nos tomamos en serio la perspectiva de cuidados, esto va a florecer, va a transformar la totalidad de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque vamos a pasar, como lo decía Nadine Gassman hace unas semanas en un evento que organizamos, vamos a pasar de tener las cosas en el medio de la vida a poner a las personas en el centro de la vida. Eso es lo que es un sistema de cuidados. Y en ese sentido, cambiando esa lógica de hacer políticas públicas desde lo que nos imaginamos que es el ciudadano ideal, y lo digo en masculino a propósito, empezamos a ver las diversidades, rural y urbano, indígena y no indígena, personas con discapacidad o que viven sin discapacidad, personas mayores, personas jóvenes, pueblos y comunidades indígenas, familias diversas, y empezamos a darnos cuenta que los cuidados, si la gente, las personas los pudiéramos escoger, tendríamos un montón de decisiones diversas. Algunas personas o comunidades quisieran tener un centro, por ejemplo, de cuidado infantil profesionalizado, pero quizá algunas otras quisieran tener un centro comunitario organizado por las propias personas que están en esa comunidad y que quieren, por ejemplo, turnarse en los cuidados que ofrecen. Algunas personas prefieren, por ejemplo, ir a un centro de día como adultos mayores a socializar, y otras personas prefieren o tienen que estar en casa y recibir ahí, por ejemplo, una comida caliente. Entonces, los cuidados son tan diversos como somos las personas, como son las comunidades, y por eso la proximidad es tan importante, y por eso celebro la presencia de los municipios también, y por supuesto del gobierno estatal, porque creo que en la medida en la que seamos capaces de desarrollar políticas públicas desde la proximidad, los servicios que se ofrezcan van a estar vinculados con lo que quiere la población
y no lo que quiere imponer una cosa teórica o genérica, ¿no? Sino qué es lo que quiere y qué necesita la población. Y en ese sentido, me voy al segundo punto, que es la profunda desigualdad que proviene de los estereotipos de género, que proviene de una visión totalmente determinada por la biología, como si tener un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre te quitara o te diera el derecho a cuidar o a ser cuidado. Porque hay que decirlo, el cuidado no nada más es una obligación, o se ha convertido en una carga excesiva para las mujeres, también hay que verlo como que a los hombres se les ha quitado el derecho a cuidar. Los hombres también tienen derecho de estar con sus hijos y no es nada más hacer que se responsabilicen como si solamente se viera como una carga, que claro que lo es, pero también tienen derecho de desarrollar relaciones afectivas con sus hijos en la primera infancia, tienen derecho a acompañar en la vejez a sus padres y a sus madres, tienen derecho de acompañar y a apoyar a las personas con discapacidad que lo requieren. Entonces, el cuidado como derecho es el cuidado de el derecho de quien lo ofrece, hombres y mujeres, y el derecho de quien lo recibe, niñas, niños, personas mayores, personas enfermas, personas con discapacidad, con todas las distinciones y los tonos de grises de los que ya se habló, por ejemplo, en términos de la especificidad de las personas con discapacidad, que no necesariamente necesitan algo como un cuidado, sino más bien un apoyo, etcétera, ¿no? Hay muchos matices de los tipos de servicios y de los tipos de aproximaciones que tenemos que tener por esta diversidad. Pero esto quiere decir, y esto nos lo han dicho también de otros países que han avanzado, que no nada más estamos aquí presenciando la fundación de una comisión que va a dar lugar a un sistema de cuidados para el Estado de Nuevo León. También estamos en el primer peldaño de una transformación cultural, porque si hacemos servicios de cuidados y pensamos en servicios de cuidados, pero no invertimos también en explicar que cuando hablamos de desfeminizar y desfamiliarizar, no estamos hablando de quitarle niños a nadie ni de prohibir que las mujeres cuiden. De lo que estamos hablando es de que sea justo, de que la responsabilidad sea compartida, de que las personas puedan cumplir con todos los roles que desean cumplir y que cada quien en su autonomía, en su libertad y con apoyo pueda desarrollar su vida. De eso se trata. Finalmente, porque me lo pidió Amalia García, el tema de la fiscalidad. Porque el tema de la fiscalidad finalmente, Ana, es el núcleo duro de la desigualdad. Es decir, la fiscalidad funciona para que el Estado tenga recursos para cumplir con su función principal, que es respetar, proteger, promover y garantizar. No lo digo yo, lo dice el artículo 1 de la Constitución. Esa es la función del Estado. El Estado logra esa misión a través de, entre otras cosas, ofrecer servicios públicos y tener infraestructura, tener hospitales, tener escuelas, tener policía, tener las carreteras en buen estado. Todo lo que hace el Estado requiere de recursos, a veces son servicios, a veces es infraestructura. El Estado mexicano es el peor Estado en recaudación en América Latina. Solamente 17 puntos porcentuales del PIB recaudamos, cuando Argentina y Brasil están en 26 y 29% y los demás países también por encima de lo que está México. Somos un país que recauda poco y que recauda mal a nivel federal y a nivel local. Somos un Estado que ha empobrecido y minimizado los servicios públicos. ¿Por qué? Pues porque la gente que más tiene no está pagando lo suficiente. La verdad, hay que decirlo, es un tema impopular, pero si no tenemos un Estado recaudador en los 3 niveles de gobierno, que tenga los recursos que necesita para que hacia adelante pueda construir los servicios de cuidados que requiere la población, nunca vamos a ver el sistema de cuidados en su mejor versión. Entonces, no podemos escaparnos de darnos cuenta que hoy lo que tenemos es peores servicios para los que menos tienen. Tenemos seguros médicos o acceso a servicios de salud menos cobertores y menos buenos para quienes menos tienen. Tenemos estancias infantiles de menor calidad o no tenemos para quienes menos tienen. Prácticamente no tenemos ningún tipo de cuidados y ningún tipo de servicios para los adultos que viven con discapacidad. Se sabe, porque está en los datos, que las familias que tienen un
un familiar con discapacidad y que además empezaron en una situación de pobreza, caen todavía en peor situación de pobreza porque no hay ningún apoyo, ningún servicio, ningún acceso a lo que se necesita. Entonces, para revertir eso, para revertir la dinámica del Estado mexicano de crear peores servicios para los que menos tienen, necesitamos recursos y capacidades financieras y solamente las vamos a obtener si tenemos reformas fiscales, insisto, tanto locales como federales, que permitan al Estado sufragar estos gastos. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Y si me permites agregar, además, no hay manera de generar círculos virtuosos justamente de participación en la economía y demás si no existe esa. O sea, digo, finalmente no es un beneficio únicamente momentáneo para el Estado, sino que se derrama hacia otros grupos de la población. Perdón por el comentario editorial. Ahora sí vamos con Marcela, quien nos acompaña por Zoom y a quien le queremos hacer una pregunta sobre la experiencia en Costa Rica, sobre… Precisamente hemos hablado hasta ahora de pues, este ejercicio teórico del sistema de cuidados y a la hora de hablar de la provisión de servicios en una lógica de proximidad, como lo mencionaba Alexandra, ¿cómo aseguramos que se cumpla con las 5 R's de los cuidados? Y déjenme digo cuáles son: el reconocimiento del trabajo de cuidados, la redistribución, la reducción, sobre todo para quienes tienen mayor carga, que son las mujeres, la recompensa y la representatividad. Entonces, si nos pudieras acompañar con esa reflexión, Marcela, te lo agradeceríamos enormemente. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo desde Costa Rica. Para mí realmente es un honor. No estoy con ustedes físicamente, pero desde el corazón las acompaño. Y bueno, hay una presentación, pero si no, me avisan para ver el grado de pertinencia con que quiero justamente responder a las preguntas que me han planteado. Y estas preguntas tienen que ver, me avisan si eventualmente les estamos con la presentación o no, porque si no voy con nada más el diálogo y para no pedir que pasen la filmina. Adelante para proyectar si quisieras, Marcela. No, he pasado la presentación bueno, entonces, a ustedes, pero si no, voy de seguido y la presentación les quedaría a ustedes a efecto de que tengan un material. Y preguntas, bueno, yo quiero primero que todo agradecer a la secretaria, doña Marta Herrera, a Gabriela Muñoz, que se ha puesto en contacto, y un saludo muy especial a todas las personas, autoridades y por supuesto personas representantes de la sociedad civil. Y pregunta si el sistema, ¿cómo aseguramos si el sistema de cuidados cumple con las 3 R's? Y esta es la estrategia con la que Costa Rica pasó de lo teórico a lo práctico y decidió avanzar en una política de cuidados que tiene el objetivo central de establecer un sistema de servicios y prestaciones. Y esto tiene que ver con una implementación progresiva de un sistema de apoyo a cuidados y atención a dependencias. La política más reciente es la Política Nacional de Cuidado, justamente que tiene estos objetivos. Y una cosa que es muy importante, escuchándolas en parte de lo que han debatido esta mañana, es que lo que buscamos, estos procesos son procesos que tienen que ser graduales y progresivos, ¿verdad? Para poder ir justamente haciendo esos cambios culturales y también para promover la autonomía, para que se pueda establecer una gobernanza y sobre todo que las personas sientan de forma cercana, como lo decía Alejandra. Yo creo efectivamente que hay un cambio de paradigma sustantivo guiado justamente por las 5 R's. Voy a irlas detallando, pero sobre todo hay un cambio sustantivo en la legitimidad de las instituciones y cómo la gente siente cercana justamente el esfuerzo que tiene que hacer. El sistema, lo primero que hay que definir es que cada ciudad, cada estado, cada país tiene que entrar a un pacto, tiene que tener claro que es una sociedad de los cuidados de lo que estamos hablando y tiene que tener una definición de los cuidados. Para efecto de la política nuestra, que se inauguró y se presentó en el 2021, señalar
que estamos entendiendo como sistema de cuidados aquellas políticas y acciones que realiza y articula y gestiona el Estado dentro del tejido social, es decir, donde hay una participación activa de muchas otras no solamente instituciones, sector privado y las familias. Y sobre todo, ¿para qué? Para promover un desarrollo humano, un bienestar cotidiano y que la situación de la dependencia sea no una barrera, sino más bien una forma de integrarse social. Pero además, como aquí se ha dicho, que existe hacia las personas también que dan esos cuidados un apoyo y sobre todo la posibilidad de visibilizar aquellas personas que definitivamente están, como son las mujeres, llevando la mayor carga. Señalar que la reflexión inicial que hizo Costa Rica antes de lanzar la estrategia al 2021 tenía que ver, como lo decía la senadora, doña Amalia García, con evidentemente un cambio paradigmatario y también una muestra de el cambio del perfil epidemiológico de enfermedades crónicas, pero sobre todo porque hubo una reflexión de cómo ese andamiaje institucional tenía que recaer en reconocer, primera R, que la responsabilidad cae fundamentalmente en las familias y dentro de las familias las mujeres. En caso de Costa Rica, el 90% de las personas cuidadoras no están recibiendo una remuneración, de cada 10, 7 son mujeres. Costa Rica es un país pequeño, 5 millones de habitantes y 500,000 mujeres no están accediendo a los mercados laborales justamente por este tema. Y además, obviamente, la recarga de los cuidados, cuando se hizo la encuesta de uso del tiempo, se dijo que las mujeres dedicaban 36 horas a la semana, mientras que los hombres solo 14 horas. La segunda reflexión o el segundo pilar tiene que ver con redistribuir, desfamiliarizar esta dinámica. Obviamente ya aquí se ha hablado y obviamente también le da un papel al Estado para que asuma una responsabilidad en esa provisión y un tercer pilar en reducir. Una cosa que es un antecedente importante y celebro también que hoy ya se haya instalado esta comisión es que Costa Rica estos procesos los ha tenido en cuenta durante las últimas décadas, sobre todo desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Desde el 2007 se puso como parte de la planificación que debía de haber un apoyo de infraestructuras y un apoyo institucional para poder repartir estas cargas, ¿verdad? Esa redistribución. Y también Costa Rica ha tenido, en ese sentido, casi 70 años de contar con centros de educación, nutrición y centros infantiles de atención integral, en donde lo primordial era obviamente la atención de las niñas y los niños, pero empezó a ser un músculo que se fue fortaleciendo para entender cuáles eran las necesidades de infraestructuras que las mujeres ocupaban. Una cosa que me parece importante es que cuando tuvimos al mando a una presidenta, que fue doña Laura Chinchilla, entre el 2010 y el 2014, este músculo tuvo mucho más fortaleza, sobre todo porque se estableció una política marco y finalmente señalar que en el 2021, resultado de una serie de compromisos internacionales y políticas internas reconociendo los derechos de las personas con discapacidad, de las poblaciones adultas mayores, es que se estableció obviamente la política de atención y asistencia a personas dependientes. ¿Cuál fue el trayecto? Entre el 2017 y el 2020 se establecieron, ¿verdad?, el esfuerzo de contar sobre todo con datos, se analizó cuáles eran las necesidades que tenían las personas, cuáles son las necesidades que en ese momento se tenían infraestructura. Una cosa fundamental es que hay que levantar un inventario de infraestructura, no es empezar de cero. Y seguidamente, cuántas personas en el país, en este caso Costa Rica, ocupaban ese apoyo, cómo se iba a proyectar la demanda futuro, cuánto cuesta implementar hoy y
cuánto va a costar implementar a futuro la política que se inició en el 2021 hasta 2021-2031, pero los datos al 2050 son muy retadores. Señalar que estamos frente al levantamiento de, primero, lo que ya está existente. En el caso de Costa Rica, el contenido tenía que ver con ver dónde estaban los centros diurnos, quiénes eran las poblaciones, no solamente personas adultas mayores, niños y niñas, aunque se llevaba de forma separada, sobre todo para ver cómo se estaban comportando las demandas y también las personas adultas mayores o con enfermedades crónicas. Y también la inminente necesidad de que había que establecer nuevas formas como la teleasistencia, que consiste en incorporar tecnologías al tema de los cuidados, colocando un dispositivo y también empezar a capacitar a personas. Eso era muy importante, sobre todo para empezar a generar no solo el reconocimiento de una cadena de valor, sino que además de dónde íbamos a sacar los recursos para poder obviamente recompensar a esas personas. Y ahí paso muy rápidamente a señalar, ustedes lo tienen en la presentación, que esa recompensa, esa cuarta R, tenía que ver con servicios, o tiene que ver dentro de la política con servicios de respiro dirigidos a las personas que cuidan, sobre todo en términos del esparcimiento, la recreación, el autocuidado, el descanso, una transferencia específica para compensar a esas personas que cuidan, y en este momento el foco está principalmente en las personas de menor ingreso. Y también, obviamente, crear una intermediación laboral para que las personas, las mujeres que fueran requiriendo los apoyos en cuidados para las personas dependientes pudieran también tener opciones de ingreso a mercados laborales y, por supuesto, pensando en un empleo decente. Y finalmente, establecer un esquema de copagos. Hay cosas pendientes, señalar que la política, bueno, hay cambio de gobierno, y esto es muy importante porque tiene que ver con la representatividad, y con esto voy cerrando, que señalaba como el quinto eje del tema de las 5 R's, y tiene que ver con que esto tiene que ser un pacto entre partidos políticos, entre cambio, no importa el cambio de administración, esto tiene que ser sostenido por las organizaciones de mujeres y feministas, el movimiento amplio feminista, sostenido como un gran pacto, porque en el caso de Costa Rica la política ha ido más lenta justamente por el recambio de administración. Quienes estamos en la sociedad civil en este momento estamos procurando seguir fortaleciendo esa voluntad política para que esto no se detenga. Y bueno, decir que tenemos en este momento ese reto pendiente. No se ha concretado el esquema de copagos, necesitamos que se eche adelante la formación técnica, que realmente empezar a tener la oferta de servicios de lo que hemos denominado respiro, que la información le llegue obviamente a las personas en lo territorial o en lo local, y crear instrumentos de valoración técnica para ofrecer servicios diversos. Cierro diciendo que el esquema de gobernanza, la cobertura y también la calidad del servicio es un eje central en esa estrategia, mirando de corto, mediano y largo plazo, sobre todo para fortalecer que los servicios le lleguen a las personas y que además estén cerca de sus necesidades. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Vamos a hacer, voy a abrirles una pregunta rápida a nuestras 4 personas que están en el panel, y en lo que vamos a tomar 3 preguntas del público, ¿sí? Y voy a hacerles la pregunta rápida, les pediría que la respondamos en 1 minuto, se las voy a poner bien fácil. Lo que creo que, digamos, la conversación a mí me deja muy claro que tenemos que actuar en distintos frentes, ¿no? O sea, está la parte normativa, la parte fiscal,
la necesidad de invertir en infraestructura social, la importancia de tener metodología en la toma de decisiones e involucrar asociaciones privadas. Y entonces, ¿cómo decidimos por dónde empezar, ¿no? O sea, porque la inversión, precisamente porque tenemos recursos hasta ahora bastante limitados, implica tomar decisiones de priorización. Entonces, ¿por dónde empezamos y qué criterios utilizar para eso? Les pediría 1 minuto a cada quien y con eso, quienes nos puedan ayudar a tomar las 3 preguntas del público, vamos ordenando esas 3 preguntas y así aprovechamos el tiempo. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? ¿Alexandra? Pues no quería. Ya me obligaron. Okay. Hijos, en 1 minuto la prioridad. No, pues gracias. No, a ver, yo creo que lo primero es saber, y lo decía también la diputada Emalia García, o sea, saber qué tienes, que está mal orientado o que tiene que rediseñarse, digamos, qué tienes como recursos y qué tienes como servicios, y saber qué necesitas. Y una cosa clave de saber qué necesitas es no quedarte con la fotografía del estado de cosas actual. Somos sociedades que están envejeciendo, estamos transitando hacia una situación demográfica muy distinta y también estamos enfrentando una crisis climática que pone todavía más la carga de los cuidados sobre las mujeres. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que hacer es primero entender dónde estamos y dónde vamos a estar para que logremos crear sistemas de cuidados que son para el futuro y no para arreglar problemas del pasado. Lo segundo es reasignar esos recursos para que los recursos que sí tenemos estén bien asignados y estén justamente asignados. O sea, quiere decir que no estemos sobreinvirtiendo en ciertos sectores y invirtiendo mucho menos en otros. Creo que hay que repensar el sistema y por eso la fiscalidad y el presupuesto, digamos, no es nada más el ingreso, sino el egreso, se piensen con base a derechos y no con base a, por ejemplo, estatus laboral, ¿no? Que en México nada más con, claro, por el tema laboral. Y tercero, yo lo que diría es, identifiquemos cuáles son las barreras de acceso que tienen que ver con prejuicios y estereotipos discriminatorios. O sea, hay muchos casos en los cuales existen los servicios, pero no puedes acceder a ellos porque eres una familia homoparental, porque está pensado para las mujeres y no para los hombres, o sea, entonces también hay veces que hay que fijarse en las reglas de operación de los programas y retirar lo que constituyen barreras de acceso discriminatorias. Yo empezaría por esas 3. Gracias, súper valioso. Roberto, ¿quieres seguir? Pues yo voy a decir un poquito lo mismo que Ale, pero pues más desordenado. No es más desordenado porque Ale, ya vieron, es muy esquemática. 1, 2, 3. Y yo no tengo esa capacidad. Pero yo empezaría diciendo, pongamos bajo el paraguas de nuestro enfoque de cuidados lo que ya tenemos, ¿no? Que es un poco lo que hemos empezado a hacer por aquí. Pero sin que eso implique que nos olvidemos de entender cómo se construyen las desigualdades. Porque puede ser que tengamos toda una batería de acciones y de programas que no están entendidos de una perspectiva, por ejemplo, de cuidados, desde una perspectiva de desigualdad de género, desde una perspectiva de desigualdad de oportunidades. Entonces es, en ese sentido, como decía Sale, reasignación, el ejercicio de reasignación pasa también por una conceptualización mucho más rica de cómo se constituyen y cómo se cristalizan las desigualdades que acaban constituyéndose en barreras a la movilidad social, ¿no? Y otra cosa muy importante es, bueno, una vez que ya tenemos bajo el paraguas este tipo de cosas, es sí contemplar la parte de cómo justificamos que nuestra hacienda pública tenga que profundizar en la parte de ingreso que mencionaba Ale. Y esto tiene que ver más bien por el lado del gasto, ¿no? Es decir, cómo vamos a gastar y para qué vamos a gastar. Y ahí lo que tenemos que entender desde una perspectiva de cuidados es que tenemos tanto población sujeta de cuidado que requiere puntos de arranque, pero también espacios de realización, ¿no? Y por el otro lado tenemos a toda la población cuidadora, que es lo mismo, necesita espacios de arranque, espacios de desarrollo y espacios de realización económica. Entonces,
Yo por ahí comenzaría y cerraría nada más agregando una cosa muy importante, que es la generación constante de información primaria, porque no solamente requerimos de diagnóstico, claro, sino que requerimos de monitoreo y de evaluación. Y por el otro lado, una vertiente clave es no únicamente la socialización y la sensibilización en torno a la problemática de cuidados, sino muy importante la parte de consulta, ¿no? Es decir, no estamos solos desde el Estado o desde el gobierno haciendo las cosas, sino que tenemos a toda una serie de actores que tienen información, que tienen las capacidades y que saben dónde están los problemas, y entonces así podemos resolver de manera consensuada un problema con estas características con mucho mayor facilidad y mucho mayor efectividad. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Alejandra, gracias. Ahí voy, rápido, en un minuto. Bien, pues sumando a lo que han dicho mis colegas en la mesa, definitivamente a ese mapeo de lo que hay, de esa infraestructura de servicios en todos los ámbitos, desde el mercado, la sociedad civil organizada y el Estado, pues también el lente de autocrítica, ¿no? De cómo están diseñados estos servicios hacia los usuarios y pensar que históricamente los cuidados han existido y por eso existen también estos programas y servicios. Y creo que el reto está en repensar el diseño de estos servicios, de cómo mejorar pensando en la familia, ¿no? Generalmente la persona que requiere el cuidado está acompañada por cuidadores en su núcleo familiar. Entonces ahí es importante repensar cómo estos servicios también facilitan otros servicios de apoyo para los cuidadores, ¿no? Y eso es algo que no necesariamente, por lo menos en sociedad civil, se puede ver en todos los servicios que se ofrecen, ¿no? Eso por un lado. Luego, creo que es muy importante el tema de regulación de las condiciones laborales de las personas que se dedican a los cuidados. Es fundamental, si hay avances en el tema de trabajo doméstico y pues hace falta todo un tema de reconocimiento de la labor del cuidado, que las personas tengan condiciones dignas de trabajo y que pues haya una legislación que les respalde, que les reconozca y que les asegure un trabajo digno. Coincido con el tema de recopilación de información, fundamental, y otro importantísimo es lo que tiene que ver cómo promovemos el cambio cultural. Cómo empezamos a reconocer esta narrativa, que la estamos reconociendo todos acá, ¿no? El trabajo de cuidado se recargan las mujeres, pero cómo empezamos a cambiar esas narrativas y a promover un cambio cultural alrededor de ello. ¿Quién debe cuidar? Hombres y mujeres. ¿En qué momento de la vida? En todos los momentos de la vida. Y algo muy importante aquí también es que si bien las transferencias económicas, creo que no hemos hablado de eso hoy, pero pueden facilitar o apoyar o complementar la economía familiar, pues eso no cambia la redistribución de responsabilidades del cuidado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también se requiere acompañar el cambio y la transformación cultural en esa línea. Gracias. Gracias. Y por último, Marcela, si nos pudieras acompañar con una intervención. Aquí la conexión está un poco inestable. ¿Me pueden repetir la pregunta? Disculpe. Claro, la pregunta era, ¿cómo priorizarías la intervención? O sea, ¿cómo empezar con una intervención y una inversión en el sistema de cuidados? Perfecto. Bueno, hay una práctica que en Costa Rica fue muy útil y ahora lo decía, es que ocupan las personas, ¿verdad? Y hay que levantar definitivamente datos. Costa Rica tiene fortalecido por experiencia la atención de niñas y niños, sobre todo menores de 7 años, sin embargo no estamos alcanzando la totalidad y eso tiene que ver con que hay que tener esa luz larga de que este es un acceso universal y por eso hablaba del tema de la gobernanza, porque esa gobernanza y ese esfuerzo tiene que procurar no solo buscar atender a la población de menor ingreso, sino buscar modelos de financiamiento que sean amigables, porque quienes necesitan
el apoyo, pero no tienen los recursos y no están bajo la línea de pobreza o pobreza externa, están dispuestos probablemente a pagar, pero el Estado tiene que asumir a partir de los datos esa orientación. Lo otro que es fundamental es que, como decimos en Costa Rica, sin cacao no hay chocolate, es decir, hay que buscar, esto es un pacto de una intergeneracional, no solo para atender a las personas que eventualmente van sumando a la pirámide etaria de mayor edad, sino además también con la infancia. Y por lo tanto, tiene que haber una redistribución y una revisión. Costa Rica, no todo el dinero estaba disponible. Hubo una redistribución de fondos ya existentes justamente para fortalecer las bases de las al menos 4 R's iniciales. Y lo último señalaría, igual, esta es una negociación política. Con bases técnicas, con base a datos, pero sobre todo tiene que ver con las hombres y mujeres, pero principalmente las mujeres en la toma de decisión. Hay que respaldarlas, hay que, no solo políticamente, sino con rutas claras para que sea en el gobierno ejecutivo o en el legislativo, se unan con las instancias y con la sociedad civil para hacer un pacto que, como bien lo decía doña Amalia García, es disruptivo, es inédito, pero sobre todo es justo finalmente para que las mujeres dejemos de llevar cargas que hace siglos debimos de haberlas dejado atrás. Muchas gracias. Oigan, les tengo que ofrecer una enorme disculpa porque no vamos a tener tiempo para preguntas. Les agradezco muchísimo su atención y decirles que yo soy la primera que me quisiera quedar aquí otra hora. Lamentablemente tenemos que pasar al siguiente espacio, pero nuevamente gracias a quienes nos acompañaron en este panel. Creo que la importancia de justamente pensar en cómo hacer la implementación del sistema es clave y por dónde empezar. Así que gracias y a la siguiente. Agradecemos a nuestras panelistas por su participación y solicitamos a la secretaria Marta Herrera haga entrega de unos presentes. Un fuerte aplauso.